Bueno, eh, hoy vamos a aclarar unas cuestiones de fundamentos y para definir mañana vamos a hacer una clase de patronaje, pero como esa clase los veo muy quedados en patronaje, no veo ni que nadie esté manejando su básico, ni me han subido a Classroom ninguna de esas imágenes donde estén las partes de la pantaloneta. Bueno, todo eso que hemos propuesto de patronaje. Entonces, hoy vamos a aclarar unas cosas de fundamento, pero mañana, y se les avisa o yo les aviso también sea por el WhatsApp a todos, mañana vamos a hacer el patronaje de la pantaloneta que le vamos a dar como referencia 002, porque ya yo dejé a que ustedes en su tiempo allá en su tiempo del qué, de casa, de estudio, hicieran la pantaloneta 001 y ya habíamos trabajado lo que es la básica. Entonces mañana yo controlo por acá que ustedes tengan las herramientas de trabajo. O sea, lo primero que tienen que tener es el básico de la pantaloneta. La estamos trabajando a mitad de escala. Deben tener entonces su tira métrica o que es a mitad de escala. Deben tener escuadra, deben tener curvígrafo, lápiz de un color, el lápiz de otro. Y entonces, yo ya tengo el video, lo vamos siguiendo y yo aquí estoy pendiente de cómo lo están trabajando ustedes allá y voy mirando. De tal forma que cuando se acabe la clase, ya ustedes tienen para recortar ese patrón o esa pantaloneta que la vamos a referenciar 002, ¿sí? Y va para el portafolio. ¿Mm? Porque ya que ha sido imposible trabajarlo de confección, nos toca darnos fuerza en lo que es diseño y patronaje. Entonces, entendido lo de mañana, ustedes tienen que buscar un espacio, no es que vamos como la señorita Carolina, que miren, ni siquiera hoy abrió ¿qué? La cámara y la vemos en la cocina, ¿sí? No, no es eso. Vamos a estar al lado de una mesa con sus herramientas, su lápiz, su pinta del colegio y vamos a trabajar desde ahí, ¿sí? Carolina, ¿por qué no abres tu cámara? ¿Mm? Señorita Gallina. Ya voy, profe. Carolina, ¿qué pasó con Carolina? ¿Mm? Ya abro la cámara, profe. No, eso no es así. Estamos en clase, niña. Entonces, pongámosle más cariño a esto. Ahora, eso es lo de mañana. Listo. Están sobre una mesa de tal forma que yo pueda controlar y cuando acabemos la clase, entonces me entregan eso porque eso no se gasta más de media hora haciendo ese trabajo. Más de media hora. Y si hay dudas, pues me van preguntando y yo voy viendo cómo es que hacen ese trabajo, pero están en un espacio de estudio, ¿sí? Bueno, está en el borrador, los colores, las reglitas, ustedes saben que las de mitad de escala son diferentes a los que tienen allá guardados en el taller, que así son para tamaño real. Entonces, son todas las herramientas de mitad de escala. Bueno, respecto a eso. Ahora, hay otra tareita que yo les dejé allá, que es desarrollar un modelo o una propuesta de diseño para esta época de pandemia. Como nosotros, ese va a ser el futuro de nosotros, montar una empresa de diseño, porque no es pasar el tiempo ahí por pasarlo, es que tenemos que pensar en la empresa que vamos a montar, tenemos que ser creativos. Mirando el periódico del domingo, yo vi, por ejemplo, esta imagen, muestra a ver si la pongo acá y se alcanza a ver. Muestre por acá. Sí, vea, este ya es una propuesta, si se alcanza a ver, sí. Ya es una propuesta que salió, digamos, en el periódico.
Es que yo creo que esta pandemia nos fortalece mucho a la gente de confección. Y dice, gabardinas transparentes de protección, tu barrera contra el contagio. Si yo voy a hacer un producto, debo saber qué clase de producto hago, por qué lo hago con eso. Y nosotros ya conocemos toda la problemática que nos trae el coronavirus, ¿cierto? Lo primero que tenemos que buscar es protección. Ahora dice, cuídate de sustancias nocivas, el frío y la lluvia, mientras sigues exhibiendo tu look. Entonces, eso queda a entender, ya estamos viendo que están vestidos estos con unos overoles, unas gabardinas, pero son ¿qué? Transparentes, ¿cierto? Entonces, esa transparencia ya la puedo ubicar dentro de las cualidades de ¿qué? De las propiedades o de las características. ¿Esa será una propiedad o será una característica? El que sean transparentes esas prendas. Es una característica. Porque puede ser transparente, pero también puede ser no transparente, ¿sí? Esa es una característica. Ahora dice, otras anotaciones. Protección completa de cabeza a rodillas y manga larga. Entonces, describe las partes del cuerpo, o sea, la antropometría de cómo es que vamos a trabajar. Ahora escribe, gran resistencia a la abrasión, al impacto y al desgaste. Cuando dice que gran resistencia a la abrasión, ¿esa abrasión qué es? Característica, propiedad. Una propiedad. ¿Quién me define esa propiedad de la abrasión? Es el que, la abrasión es el que. ¿De la abrasión? Sí, ¿qué es la abrasión? ¿La fricción? Sí, ¿Como el roce, profe? Claro, la fricción. O sea, que si me llega, por ejemplo, la lluvia, pues yo con un trapo puedo limpiarla y sé que la puedo secar y no es que se me va a desbaratar esa textura, ¿sí? O que me echaron un jugo, una gaseosa, algo, yo puedo limpiar, o sea, hago fricción y entonces, o le puedo echar inclusive alcohol, ¿sí? Y después lo puedo limpiar y no se me va a romper ese textil. Después dice, refuerzo en puntadas. Bueno, eso ya corresponde entonces a la parte de confección. Ligera y compacta para transportarse con facilidad. Cuando se dice ligera, ¿a qué hace referencia? Es una tarea que no he calificado, pero ¿qué es? Es una característica. Y ahorita vamos a aclarar eso, ligera, o sea, que no es pesada. Yo tengo que, mejor dicho, conseguirme un carrito para poderla cargar, ¿no? La sacudo, la doblo y es ligera, no tiene peso. Es muy poquito el peso. 100% reutilizable. ¿Qué quiere decir eso? Estoy prácticamente describiendo el producto que están haciendo allá. ¿Le hace bien al medio ambiente, profe? Sí, correcto, ¿no? Y que la usé hoy y la puedo usar mañana y según el cuidado que le tenga pasado mañana y de pronto se me puede durar toda la vida, ¿sí? No es que se me la vaya a poner como los guantes que toca ponérselos y echarlos, son desechables, no, es reutilizable. Es una prenda de fácil limpiar, tela que repele líquidos. Esa es una propiedad o característica. Repele líquidos. Característica. Sí, es una característica, porque puede haber telas que no repelen el líquido. Y después hace una anotación. Incluye tapabocas en tela antifluido de 2 capas con tiras elásticas y un ajuste nasal. Entonces, esa, por ejemplo, ya es una propuesta de diseño para esta época de la pandemia que la saca la tienda de la casa editorial El Tiempo. Así es que tenemos que enfocarnos nosotros. Ya le dio pereza a Johan, tiene sueño, tiene hambre, tiene ganas de almorzar. Bueno, entonces por eso nos toca conocer las propiedades y las características de los textiles. Una primera tarea que yo coloqué en Classroom, y de pronto me perdonan ustedes porque estamos también aprendiendo, fui como desordenada
y la puse de primerazo, pero resulta que esa es cuando venga ya como más adelantico, pero va esa nota para este periodo. La tarea que dejé allá para fundamentos significa, se dice, las características de los textiles, y uso de los textiles. ¿Cómo dijimos que íbamos a hacer, aprendernos esas características de los textiles? A través de una infografía. ¿Y cómo vamos a hacer los usos de los textiles? Entonces yo les monté allá un cuadrito, pues entonces lo con puño y letra de nosotros podemos hacer unos corcheticos y decimos, bueno, yo realmente voy a trabajar ropa deportiva, no, yo voy a trabajar ropa para clínica, lo voy a trabajar, ¿qué es lo que dice allá? Ropa de protección, que es la que nos toca a nosotros para el diseño de la pandemia. Es de protección. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos, si vamos a la falla o lo que sea, buscar telas de protección. Pero ¿qué clases de telas son esas? ¿Sí? Entonces vamos a ver. Si vamos a hacer tapicería, entonces son otra clase de telas. Por eso hemos visto que en textiles hay la cantidad de procesos y se han mejorado las fibras, se han sacado las fibras artificiales que entonces son muy buenas, les reciben muy bien la tintura, las fibras al hacer los hilos no son tan corticos como las fibras naturales, sino son extensas. Entonces, esa es la otra tarea que vamos a hacer. Voy a mostrarles aquí, ya hice en un tablerito, pero entonces lo tapé para que ustedes no se me distrajeran mientras estoy hablando. Vamos a quitar esto que tenemos aquí. Vean lo inteligente que es esto. Muy práctica, profe. Claro, ahí tenemos todo. Otro día no hago como en Zoom que tienen fondos de avión, de barco, nada de eso, sino yo lo tengo más artesanal. Oiga, y ahí se lee al derecho. ¿Ustedes están leyendo al derecho lo que está escrito ahí o no? ¿O se ve al revés? Oiga, profe, Derecho, profe, sí, derecho. Ay, entonces yo soy la que veo al ahí se revés. lee bien. Bueno, vamos aprendiendo más cosas y todo. Les voy a dar entonces una claridad. Vamos a ver una claridad de esas características de los textiles. Si al caso, ahorita les tomamos foto a eso y se lo envío por WhatsApp para que con base a eso, ustedes también hagan su infografía. Dijimos que las características de los textiles son 5, que otros diseñadores o otras empresas o lo que sea, también las consideran como propiedades. Pero, bueno, dejémosla a ver. Aquí las clasificamos como características. La primera característica es el peso. Entonces, yo tengo que hacerme un dibujo que me represente lo que es el peso en los textiles. Entonces, lo vamos a definir así. El peso es el límite de cantidad de tejido que requiere llevar el cuerpo y son asociados con calor. Cuando ustedes vieron ese videito de Christian Dior, decíamos que antes de la Segunda Guerra Mundial, los trajes de Dior pesaban arrobas, eran pesadísimos. Mejor dicho, era como hasta imposible que la modelo caminara con eso. Después de la Segunda Guerra Mundial, viene la restricción, viene la parte económica y los vestidos máximo llevaban 8 metros de pesados, ¿sí? Entonces, eso ya me da una idea para poder hacer mi imagen con la característica de lo que es el peso. Repetimos, es el límite de cantidad de tejido que requiere llevar el cuerpo y son asociados con calor. Peso. Si ustedes copian o les hago después una foto y se la mando a WhatsApp, ok. Bueno. Manda la foto al WhatsApp, profe. Cierto, me queda mejor que les tome una fotito aquí. Ahora el otro dice grosor. Grosor. Se asocia con los acolchados. Estos tejidos han reemplazado muchos tejidos de lana pesadas, ¿sí?
Entonces, eso ya es con telas sintéticas que hacen que la fibra sea más larga, que sea más gordita, etcétera. Entonces, el grosor entra por los ojos cuando uno ve los acolchados. Y la característica de la fibra que generalmente hay elásticos y también hay no elásticos. Entonces, se asocia con los acolchados. Esos tejidos han reemplazado a muchos tejidos de lana. Es una fibra bien importante para el calor, ¿cierto? Para protegerse del frío y de lana pesada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una ruana queda pesada, da calor, pero entonces se puede cambiar por una chaqueta que sea acolchada y sea liviana. Y ahorita hablamos sobre otra cosita. La distorsión la distorsión es, a ver, como sabemos que el tejido tiene urdimbre y tiene trama. Urdimbre son las verticales y tramas son las horizontales. ¿Recuerda, Marlon, cuando cortamos los bolsillos, la tela para los bolsillos en tu tela, en tu drip? Que sacamos una hebrita, sacamos una trama y ¿qué pasó? No, ese tela no nos quedó haciendo ángulos de 90 grados, eso nos quedó torcido, ¿sí o no? Sacamos la línea, pero al colocarlo, eso quedaba chueco, Entonces, es cuando se han distorsionado, ¿dónde estamos? Cuando se han distorsionado algunas urdimbres o alguna trama, ¿sí? Eso, entonces, para patronar, nos toca tener muy en cuenta cómo lo vamos a hacer, porque no es fácil volver a recuperar eso. Sí vamos a hacer unos bolsillos de 14 por 14 y los íbamos a cortar por la trama y el urdimbre, pero resulta que esa tal vez la pieza tuya fue la última parte ya de cuando se saca el tejido y tuvieron que tirar y por el calor y todo eso quedó distorsionado, ¿sí? Quedó distorsionado. Entonces, al sacar los bolsillos ahí, no podíamos hacerlos llevándonos la urdimbre y la trama, sino nos tocaba, era con la escuadra, escuadrar, trabajarlos para que al montarlos visualmente quedara eso perfecto, ¿sí? Entonces esa es la distorsión. La elasticidad es cuando la trama viene el hilo pero elástico. Entonces, la elasticidad, el tejido da flexibilidad en la prenda cuando se lleva puesta, ¿sí? Entonces, nos toca tener en cuenta también al patronar qué cantidad de aumento vamos a dar o qué cantidad de desahogos vamos a dar. Por ejemplo, en la pantaloneta 003 que vamos a hacer, ahí entonces existe una tela que es muy volátil. Se debe trabajar una tela volátil, fresca, de tal forma que dé una buena caída. Generalmente tiene que ser una seda. Entonces la elasticidad, el tejido da flexibilidad en la prenda cuando se lleva puesta. Al patronar, por ejemplo, nos toca tener muy en cuenta si es ropa deportiva. La sisa no puede ser tan profunda, ¿sí? No, la sisa tiene que coger sin desahogo lo que es el contorno de sisa. Porque entonces si queda más grande, si queda con mucho desahogo, va a incomodar en el momento que uno se mueva. Eso debe quedar es como una segunda piel. Esas características están estrechamente relacionadas con lo que es el patronaje. Ahora, la caída. Esa caída también está muy relacionada con lo que es la elasticidad, ¿sí? Entonces, si yo cojo, por ejemplo, un círculo en tela, en un velo, y lo cojo así a la mitad y lo hago así, cae bonito, ¿sí? Si cojo un cartón o una tela cartonada y la cojo aquí, no va a tener caídas, no va a quedar como el mismo redondel, ¿no? Digamos como un cartón, ¿sí? Esas son las 5 características que tenemos. Entonces, he visto, de verdad, unos trabajos que me han enviado de esos y están muy bonitos. Están chéveres, hasta lo hacen reír a uno cuando los vi. Ahora, yo como hago como diseñadora, digo, bueno, voy a hacer entonces unos uniformes o unas cuestiones de estas, pero tengo que tener en cuenta esto, el clima y toda la cuestión. ¿Cómo se califican eso? Entonces, la calificación
del peso. El que pesa más poquito se le dice que es un peso ligero y va en la numeración de 1 a 5. Y el que es más pesado es más elevado, se le llama. De grosor, se le califica como delgado y también se califica de 1 a 5. Y el más grueso se le llama, pues, grueso. A la distorsión, si se le dice, por ejemplo, el corte que tenía Marlon, estaría más o menos en 2, o sea, es de mediana distorsión. En cambio, si está más torcido, sería de baja distorsión. La caída también va de alta, que es el número 1, y número 5 es baja distorsión. La elasticidad también va de alta, empezando desde 1 hasta 5 y baja. Es como la calificación que se le da a eso, ¿sí? Bueno, con estas ideas así, nos hacemos a las imágenes de la infografía, ¿sí? Diga, ya. ¿Y cómo se califica? De ligero a elevado, de delgado a grueso, de alta, baja. Eso es como lo calificamos, ¿sí? Bueno. Y el otro cuadrito que tenemos, entonces, es el cuadro de los usos de los textiles. Hagámoslo, entonces, así en unos corcheticos, para que nos quede bonito. Es prácticamente este cuadro fue el que les puse yo a ustedes allá. ¿Sí? Eso ustedes lo tienen claro. Entonces, no le echamos todas las chácharas, no digo, bueno, si voy a trabajar ropa deportiva, entonces debe tener esto, que acelere la evaporación sin inflar el cuerpo demasiado rápido, y escribo ahí qué clases de telas son las que debo usar. La impermeable, entonces, habla de la absorción, y hacemos un corchetico y vamos cuadrando eso ahí. Están 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 aspectos, 7 como niveles de trabajar esos textiles, y al leerlo nos vamos a dar cuenta de verdad, oiga, qué cosa tan interesante. Si yo digo, por ejemplo, en Europa, la gente se va o llegó la época del invierno, entonces no se va a meter en cualquier chaqueta, no tiene que ser telas térmicas. Pero ¿qué es lo que le meten a una tela térmica? ¿Qué es? ¿Es algo pesado, liviano? Entonces ahí más o menos nos da a entender y nos hacemos una idea de la tecnología tan grande que está metida en toda esta cuestión de los textiles. ¿Sí? Entonces, ¿dónde apago esto? Para el ciclismo,